En el video de hoy, vamos a desarrollar una comparación entre dos gases refrigerantes, el R404A, y su sustituto, el gas R407F. El R407F es un excelente reemplazo del R404A, en aplicaciones, cuyo evaporador está por encima de los menos 10 grados Celsius. En caso de usar el R407F, en temperaturas inferiores, se va a tener una temperatura de descarga en el compresor, muy alta, afectando precisamente el funcionamiento del compresor, y la viscosidad de su lubricante. Comencemos explicando, que tanto el R404A, como el R407F, están formados internamente por la mezcla de varios gases, por lo que ambos deben ser cargados siempre en fase líquida. Por ejemplo, el R404A, contiene aproximadamente un 4% de R134A, un 44% de gas R125, y un 52% de R143A. Mientras tanto, el gas refrigerante R407F, está formado por los siguientes gases: R134A, en un 40%, el gas R125 en un 30,0%, y R32 en un 30%. El deslizamiento del R404A es muy bajo y menor que el del R407F. Recordemos que el deslizamiento es el cambio de temperatura del gas mientras cambia de fase, en el evaporador y condensador. Tanto el R404A, como el R407F, no dañan la capa de ozono. El R407F tiene un potencial de calentamiento global de 1825, mientras que el R404A tiene un GWP de 3920. Precisamente, este alto valor de GWP condena el uso del R404A, debido a las restricciones ecológicas. Se considera al R407F como un refrigerante de reemplazo del R404A, en aplicaciones de temperatura alta y media, en el evaporador. El cambio del R404A por el R407F no requiere ninguna modificación en el sistema, siempre y cuando la temperatura del evaporador no baje de menos 10 grados Celsius. El R407F es un perfecto sustituto, ya que trabaja de manera similar al R404A, con el aceite del tipo POE. El R407F es compatible con los componentes y juntas de una instalación existente de R404A. Tanto el R404A como el R407F son gases con una clasificación de seguridad A1 grupo L1, es decir, tienen baja toxicidad y no son inflamables. El R407F tiene un excelente rendimiento y capacidad de enfriamiento, muy parecidas al R404A. Ahora vamos a ver las presiones de trabajo, tanto del R404A, como del R407F. En pantalla tenemos las tablas de presión y temperatura, del refrigerante R404A. Para facilitar su uso en varias regiones del mundo, estas tablas han sido elaboradas en diferentes unidades de medida. En general podemos decir que el R404A es un refrigerante de presiones de trabajo altas. El R404A es usado en equipos de refrigeración y congelación. Observemos las presiones presentes en estos equipos. 1. Presión de baja, presente en equipos de congelación, para una temperatura en el evaporador, de menos 20 grados centígrados, unos menos 4 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 45.276 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 45.276 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 30.376 psi. 2. Presión de baja.
para refrigeradores, que trabajan con una temperatura en el evaporador, de menos 10 grados centígrados, unos 14 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 64.68 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 64.68 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 49.98 psi. 3. Presión de baja para conservación, sin congelar, que trabaja con una temperatura en el evaporador, de 5 grados centígrados, unos 41 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 104.811 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 104.811 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 90.11 psi. En pantalla tenemos valores de presión que suelen utilizarse con el R407F. Como el R407F es usado como reemplazo del R404A, en aplicaciones de alta y media temperatura, vamos a enfocarnos en estos valores de presión. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador, de 2 grados centígrados, se debe tener en baja una presión absoluta de 98,34 psi. En cambio, si requiere estos mismos 2 grados, a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja absoluta de 82,03 psi. Recuerde a estos valores de tabla, restar la presión atmosférica de su localidad, puede utilizar 14.7 psi, para un cálculo rápido. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador, de menos 6 grados centígrados, se debe tener en baja una presión absoluta de 75,71 psi. En cambio, si requiere estos mismos menos 6 grados, a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja absoluta de 61,89 psi. Recuerde a estos valores de tabla, restar la presión atmosférica de su localidad, puede utilizar 14.7 psi, para un cálculo rápido. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador, de menos 10 grados centígrados, se debe tener en baja una presión absoluta de 65,86 psi. En cambio, si requiere estos mismos menos 10 grados, a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja absoluta de 53,36 psi. Recuerde a estos valores de tabla, restar la presión atmosférica de su localidad, puede utilizar 14.7 psi, para un cálculo rápido.